Eh, Diamerismo, por ejemplo, los clásicos domos de sal se forman cuando tenemos una roca, puede ser roca sedimentaria o roca más dura, roca granito o basalto, lo que sea, y arriba tengo una capa de sal, ¿ya? Tengo una capa de sal que es menos densa que la roca sedimentaria o que la roca cristalina, y esta capa de sal, por razones de sedimentación, se empieza a cubrir por sedimento de arriba, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí una capa sedimentaria arenisca, por ejemplo, y lo que pasa es que la sal es, es menos densa que en la capa de arriba. Entonces ahí tenemos algo más liviano abajo y arriba algo más pesado. Entonces, lo que produce eso es que se forma una cosa que se llama inestabilidad gravitacional. Entonces lo más liviano tiene que subir y lo más pesado tiene que bajar. Entonces, no sube, obviamente esto no se invierte mágicamente, no se traspasa hacia arriba instantáneamente, sino que empieza a subir de forma continua a través de unas cosas como plumas, entonces y en forma viscosa. Es de formación viscosa esto, y empiezan a formarse estos domos. Empieza ahí un domo, otro domo, y finalmente estos siguen evolucionando en el tiempo y se empiezan a cortar los estratos sedimentarios y empieza a formarse estos domos de sal. Eventualmente estos domos pueden llegar hasta arriba, ya pueden llegar hasta la superficie, formando salares de sal, o sea, salares de salares, sal- regiones con alta salinidad. Y, y eso rompen todos los estratos. Ahora, esos domos de sal encierran, claro, encierran aquí estas regiones, segmentan el estrato, ¿cierto? Domo de sal, sedimentario, domo de sal, produce una especie de segmentación. Y en esta segmentación a veces se pueden generar condiciones para que no escapen los fluidos, los generalmente petróleo, ¿ya? Generalmente se encuentra en la región donde hay petróleo, obviamente. Los domos de sal son buenos candidatos para tener reservorios de petróleo, ya como en el Medio Oriente, en esas regiones. Bueno, la cosa es que nuestro problema es estudiar cómo se forma ese domo de sal desde el punto de vista de mecánica de fluido, cómo se evoluciona en el tiempo. Y bueno, para hacer eso tenemos que definir el modelo. Entonces vamos a considerar dos capas, ambas de espesor B, I igual 0 está en el medio, I igual menos B está, digamos, menos B está arriba, y el B positivo hacia abajo. Entonces vamos a tener dos capas, una de la misma viscosidad, pero una con densidad mayor arriba, ρ1, y la con densidad menor abajo. O sea, es inestablemente gravitacionalmente hablando. Ya, ese es la parametrización del modelo. Y eventualmente, como esto es inestable, va a empezar a subir lo de abajo. Y inicialmente esto sube, o sea, se forma así. Lo más pesado va a bajar, ¿cierto? Se va a afectar hacia abajo. Y lo más liviano va a empezar a subir. En otras palabras, esta interfase va a empezar a evolucionar en el tiempo. ¿Ya? Entonces, esto es muy parecido al problema que hicimos ayer. Aquí la perturbación inicial W0 es... o sea, vamos a demostrar eso, ¿ya? Vamos a llegar a esta solución, que la flexura o la interfase
como función del tiempo y del espacio, es una cosa así como una amplitud, que es la perturbación inicial, W0, por el coseno, 2pi x lambda, donde lambda es la longitud de onda de toda la capa, o sea, todo esto. Y la evolución en el tiempo va a ser una exponencial. Esa es la solución, vamos a llegar a esa solución, pero es para que vean la forma, ¿ya? Entonces, esa exponencial hace que esto se agrande en el tiempo, ¿ya? Una exponencial positiva. Entonces, esto se empieza a agrandar, agrandar, agrandar. Entonces empieza a formarse el domo. Ya ese tiempo T sub A, ese periodo, es un tiempo de crecimiento característico que vamos a tener que encontrar, que va a depender de las viscosidades, de las densidades, de los parámetros físicos. Y, bueno, la longitud de onda es la longitud de la perturbación completa, y hay que resolver la ecuación de biarmónico de psi igual 0. Entonces, para resolver esta ecuación, eh, bueno, vamos a tener que encontrar un psi1, una función de corriente para la capa de arriba, para la capa 1, y otro para la capa 2, ¿ya? Porque son con distintas densidades. La solución general está dado por esto. Y al igual que ayer, al fin y al cabo, estas cosas coseno hiperbólico son como exponenciales, ¿cierto? Exponenciales. Por ejemplo, un coseno hiperbólico era e a la x más e a la menos x dividido por 2, ¿cierto? Entonces son como suma de exponenciales positivas y negativas. Entonces muy parecido a la solución de la que vimos ayer. Aquí, la parte del x, esto es por el mismo método de ayer. O sea, separación de variables, una función que depende solamente de x y otra que depende solamente de y. La que depende solamente de x es el seno, que es la derivada del coseno, que es la condición inicial, y eso lo vimos ayer también, que esa condición sale del hecho que al derivar la velocidad vertical tiene que ser igual a la flexura. Entonces, como la flexura está ahí, o sea, la derivada temporal de la flexura se relaciona con la velocidad vertical, ¿cierto? La derivada temporal de la flexura es la velocidad vertical. Y la velocidad vertical es de psi a de x. Entonces, si yo derivo de psi a de x, me da seno. O sea, perdón, si tengo seno, de psi a de x me va a aparecer un coseno y va a satisfacer esta condición de borde. Esa es la razón de por qué aparece un seno. Y esto, bueno, esta suma de exponenciales negativas y positivas, que son los cosenos hiperbólicos, los senos hiperbólicos, es lo mismo que vimos ayer. Aquí multiplicado por i, multiplicado por i, es lo mismo. Ya es la solución general. Pero con este otro problema vamos a tener que aplicar las condiciones de borde distintas. Ahora, esta solución general es para psi1 y para psi2 va a ser lo mismo, análogamente, pero hay que cambiar las constantes A1 por A2, B1 por B2, C1 por C2 y D1 por D2. ¿Ya? Aquí hay un error. Esto es psi1. Psi2 es... bueno, es lo mismo, perdón. Psi2 igual psi2, claro, una función psi2 que son constantes distintas, pero es la misma forma de la función. Ya, esas son las soluciones, pero ahora hay que encontrar las constantes. Bueno, aquí son varias condiciones de borde. Una condición de borde, bueno, esta es la definición de la función de corriente. La velocidad en x es menos de psi a de i y la velocidad vertical es de psi a de x. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Primero las condiciones de borde de continuidad, primero de no deslizamiento. ¿Qué significa eso? Que arriba está empotrado. Es decir, acá arriba, esto para simplificar el modelo, acá arriba está empotrado, es decir, no desliza, ni arriba ni abajo.
Por lo tanto, las velocidades tienen que ser cero arriba y abajo. Es decir, U1, B1 es cero en I igual menos B. Ya, ¿qué es lo que es U1 y B1? Bueno, U1 y B1 simplemente, el U representa Bx, es una notación para escribir Bx, ¿ya? U1, o sea, los U son Bx y los B son BI, ¿ya? Entonces, U es la velocidad vertical, horizontal y B la velocidad vertical. Y coloco U1 y B1 porque son dos capas. Y después U2 y B2 porque las capas de abajo. ¿Ya? Pero U es Bx y B es Bi. ¿Ya? Entonces las condiciones de borde de deslizamiento, tanto la velocidad vertical como horizontal, en los bordes de arriba y abajo son cero. Es decir, U1 es cero, B1 es cero, en I igual menos B, eso es arriba, y en abajo, en U2 y B2 son cero, en igual B. Ya es una condición de borde de no deslizamiento. Otra condición de borde es la ecuación de continuidad. Es decir, en la interfase en igual cero, las velocidades tienen que ser iguales, ¿cierto? O si no serían burbujas, serían, ¿no? Habría una discontinuidad de la velocidad. Entonces sería U1 igual U2 en igual 0 y B1 igual B2 en igual 0. Ya ahí tenemos esas condiciones de borde. Y la otra condición de borde es que también tienen que ser continuos los esfuerzos y salles en la interfase. Porque si no fueran continuos los esfuerzos, eh, digamos, se podrían armar, se podrían producir una especie de agujeros. Si un cisalle es más grande que el otro, se podría, se pierde la continuidad del espacio y se podría hacer un agujero o una cavidad, ¿ya? Entonces, los esfuerzos cisalle, tau xi, en la capa 1 y la capa 2 tienen que ser igual en la interfase y igual 0. Y recordar que los esfuerzos de cisalle viscosos se escriben así: tau xe eta derivada vertical de u más derivada horizontal de bx. Ya, eso es, en la notación anterior, este u era un bx y este b era un bi, ya, pero es lo mismo. Esas Profe, son, ¿sí? disculpe, es que me surgió como una inquietud. Por lo que mencionó de que si no fueran continuos los esfuerzos, como que me cuesta imaginarme como que se produzca ese efecto como de cavidad. ¿Podría como quizás? Sí, porque si uno es más grande que el otro, o sea, no son continuos, entonces hay un gradiente de esfuerzo, ¿cierto? Entonces va a haber una deformación más grande, una deformación de cizalla más grande que la otra. Es decir, no van a la par, no están acoplados. Eso es como es como acoplar las capas. Si uno es más grande que el otro, es como que, si no van a la par, ¿cierto? Es como que un fluido se va a mover más que el otro, para la derecha o para la izquierda. Sí, no es Ah, agujero. No es agujero porque es cisalle, tienes razón. Si fuera esfuerzo vertical, ahí sería agujero. Pero esto como es cisalle, es como que uno va a deslizar más rápido que el otro, no van a estar acoplados, va a haber un desacople, y ese desacople hace que se corran, ¿cierto? Se corran las capas. Y eso, ya. Y y ahora eso me es queda más claro. realista. Y irrealista, ¿cierto? Porque, Ya sí, profe. porque es todo un continuo a pesar que son capas distintas, pero están juntas, digamos, son, son dos capas geológicas que están juntas, están acopladas, digamos. Ya. Hay tantas cosas de borde que son hartas. Fíjense, acá tenemos 2 más 2 4, acá tenemos 3, acá tenemos, o sea, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esas 7 tenemos que colocarla tanto para si 1 para si 2. Entonces, mucha álgebra. Y es tanta álgebra que llegamos a este resultado. ¿Ya? Con mucha álgebra se puede obtener
la siguiente expresión. Si1 igual a todo esto. ¿Ya? Entonces aquí aparece la componente en X, y todo esto de acá, bueno, esto de componente en Y, acá en X, y todo esto en Y. ¿Ya? Es un tremendo corcho. Y la solución para eso es para Si1. Para Si2 es lo mismo, por simetría o antisimetría es lo mismo, ahí está. Si2 es igual a Si1, pero se intercambia el X por el menos Y. ¿Ya? Si ustedes hacen el álgebra bien, pueden demostrar que Si2 es igual a todo esto, pero con X igual menos Y. Obviamente hay que intercambiar el A1 por A2, pero es lo mismo. ¿Ya? Ya, entonces aquí no hay mucho que decir, simplemente eso viene de mucha álgebra que alguien lo hizo y no se equivocó y lo hizo con mucha paciencia, bastante horas, y llegó a esa expresión. Pero bien, pero todavía no resolvemos el problema porque, bien, ahí encontramos una solución Si1, pero todavía no hemos encontrado la función W, que en el fondo la función W es la interfase que va evolucionando en el tiempo y es la que forma el domo, ¿cierto? La evolución de W, de la flexura, es lo que hace desarrollar el domo que estamos buscando, o el diapiro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que recordar lo mismo que ayer, que la derivada temporal de la flexura de W a dt es la velocidad vertical, ¿cierto? La velocidad vertical. Y en la interfase, porque W tiene sentido solamente en la interfase, en I igual 0. Eso es por un lado. Entonces, como conocemos BI, en la interfase podemos ocupar cualquiera de las dos. BI la conocemos porque si conocemos Si1, simplemente derivamos para conocer BI, derivamos con respecto a X, decía de X, y tenemos BI en la interfase. Y le evaluamos en I igual 0. Entonces, aquí hacemos eso, derivamos, o sea, obtenemos B sub I, derivando decía de X, evaluando en I igual 0, y obtenemos esta expresión. Entonces, de esta forma, tenemos la derivada temporal de W a dt en la interfase en I igual 0, igual a esta expresión, que depende solamente de X. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí el problema es encontrar a 1. Bueno, para encontrar a 1, vamos a tener que ocupar otra condición de borde. En realidad, las condiciones de borde tienen que ser 8, porque son 4 más 4, porque son 4 son 4 constantes para la capa 1 y 4 constantes para la capa 2. Aquí pusimos 7 condiciones de borde, ¿cierto? Acá son 7 condiciones de borde, ¿cierto? Acá hay 4, 5, 6, 7 y falta una. Y la última es la siguiente. Y aquí viene sí lo de las burbujas. Es que el balance de esfuerzo, es decir, la diferencia de esfuerzos viscosos normales, tiene que ser igual a la fuerza de empuje. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a deflectar esto, aquí, bueno, aquí no se puede ver acá también, en esta figura, ya. Cuando yo empiezo a deflectar, aquí por ejemplo, ¿cierto? Aquí yo voy a tener, por un lado, los esfuerzos normales de la capa 1 con la capa 2, ¿cierto? Pero no tienen por qué ser iguales, porque como yo deflecté acá, entonces lo que hice aquí, reemplacé una región donde tenía densidad ρ1 por una capa que tiene densidad ρ2. Hice un intercambio de densidades. Y ese intercambio de densidades produce una fuerza de empuje, o una fuerza de flotabilidad, o una fuerza de reacción, como quieran verlo.
Entonces, esa fuerza de empuje tiene que ser compensada con los esfuerzos normales. Es decir, esto. La diferencia del balance de esfuerzos normales, el de arriba menos el de abajo, tiene que ser igual a la fuerza de empuje, que es el contraste de densidad que se produce porque yo produje esa flexura o esa perturbación de la interfase, que la interfase es W, ¿cierto? Que va evolucionando en el tiempo. Entonces ese espacio que generé tiene un contraste de densidades que genera una fuerza de empuje, y eso tiene que estar balanceado por los esfuerzos normales. ¿Ya? Eso es para mantener en equilibrio, digamos, la continuidad, los esfuerzos normales. Que es como decir, otra forma de decirlo es como que la suma de esfuerzos más la suma, o sea, la suma vectorial de los esfuerzos más la suma de la fuerza de empuje tiene que ser igual a cero para que no, para que se compense, ¿ya? Para que se compensen. Recuerda que arriba y abajo está empotrado esta cuestión. No se dispara para arriba ni se dispara para abajo porque está empotrado. Entonces tiene que estar equilibrado en la interfase. Entonces, con esta condición de borde, es la octava. Y ahí con eso puedo calcular A1 y termino el problema. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, ahí tengo que calcular simplemente tau y sub II y tau en 1 y en 2. Eso, bueno, tau y sub II, igual que como lo hicimos ayer, vale la presión isotrópica más la presión diatórica. Aquí está. Bueno, la componente... Chuta. Ahí está, a ver. Tu. Claro, aquí hago énfasis que esto es en I igual W. Pero como W es mucho menor que lambda, podemos aproximar W igual 0 y podemos hacer esto en I igual 0. ¿Ya? Eso es una cosa. Ahora, claro, esto es el esfuerzo normal. Tiene una componente isotrópica y una componente deviatórica. Entonces, la componente deviatórica es esto. Estado I deviatórico en I igual 0 es 2 veces eta de dBi a dI. ¿Cierto? Eso es como obtenerlo de acá, por ejemplo, si quieren. De aquí hacen x igual i, o i, claro, x igual i. Y aquí le va a quedar dBi a dI más dBi a dI. Y le va a quedar 2 eta dBi a dI. O sea, eso. ¿Ya? Ahora, como dBi lo conocemos, BI lo conocemos de acá, o sea, basta con derivar esto con respecto a x, y si lo evaluamos en 0, le va a dar, afortunadamente, que eso vale 0. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar solamente la diferencia de eh, la presión isotrópica, P2 menos P1. De acá, Profe, ¿sí? De acá, una P2 menos P1. pregunta, es como de notación, más que nada. Los tau asterisco son, porque píxel igual 0, ¿verdad? ¿O no? Sí, aunque debiese ser, no, está de más ese asterisco quizá. Ah, ya, ya, gracias. Lo relevante es que ahí se van los diatóricos, porque la derivada en i igual 0, solamente por eso, por una cosa algebraica. Y nos va a quedar P2 menos P1, que es la componente isotrópica de arriba y abajo. O sea, va a quedar esta ecuación. P2 menos P1 es igual a 0, contraste de densidad por G por W. Claro,
Claro, aquí también hay es lo mismo que expliqué antes, es la misma interpretación, que cuando yo desplazo, aquí está hecho por columna. Si yo desplazo en W para abajo, aquí se va a producir reemplacé una región que tenía densidad ρ2 por una que tenía ρ1 y produce recordar que ρ1 es mayor que ρ2, produce una fuerza de empuje que tiene que ser balanceada por los esfuerzos normales. ¿Ya? Pero eso ya lo había explicado, y eso es la condición de borde 8. Entonces, al aplicar la parte diatórica nos queda 0 y nos queda solamente la diferencia de las presiones de fluido en I igual 0, G1, y aquí la fuerza de empuje, y falta ahora encontrar las presiones P1 y P2. La única forma de encontrar eso es ocupando la ecuación de Stokes. ¿Ya? Ahí está la ecuación de Stokes para la componente X e Y. Da lo mismo si la estoy la capa arriba o para la capa abajo. Válida para cualquier fluido. Entonces, con número de Reynolds obviamente pequeño. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo encontramos P? Yo conozco sí, lo conozco de acá. Tengo C1 y C2. Ahí está. ¿Cómo encuentro P? Puedo integrar esta ecuación, por ejemplo, con respecto a X, y obtengo P. O, sí, eso sería, reemplazo el C1 acá, por ejemplo. Acá me va a quedar P1. Y reemplazo acá, integro con respecto a X, y me va a quedar esta ecuación. ¿Ya? Reemplazando C1 en la componente X, y puedo despejar P1 en I igual 0. Integro con respecto a X, que va a aparecer un coseno, ahí está. Un coseno, y esto no se cambió porque al integrar cambia esto nomás. Y me queda esta expresión para P1 en igual 0. Ya está evaluado en igual 0. Ahora puedo hacer lo mismo para la capa 2. O sea, reemplazo en esta ecuación con P sub 2 y con C sub 2, y obtengo que P sub 2 vale, o sea, con toda la álgebra bien hecha, se puede demostrar que P2 en igual 0 vale menos P1 en igual 0. ¿Ya? Entonces ahí tengo la relación entre P2 y menos P1. Entonces, con esta ecuación que tenía anteriormente, esto ya sé que P1 vale menos P2, o P2 vale menos P1, entonces coloco aquí bueno, ahí está, menos 2P1, ¿ya? Aquí esto lo reemplazo por menos P1, me queda menos 2P1, que ahora se convierte a ρ1 menos ρ2, G por W menos 2P1. Aquí, recordar que ρ1 es mayor que ρ2, o sea, esto es positivo. Bueno, va a depender si estoy arriba o abajo. Si W es positivo hacia abajo, esto va a ser positivo. Entonces, para que esto sea positivo, necesariamente P1 tiene que ser negativo, ¿cierto? Y cuando P1 es negativo, cuando lo que hablábamos ayer, una presión negativa es cuando tenemos succión. Absorción es cuando el fluido es succionado. ¿Ya? Las fuerzas de succión son súper importantes en tectónica de placa, en geodinámica. De hecho, la principal razón por qué se producen los flat slab, la subducción plana, es por la succión. La placa al subductar es succionada hacia arriba. Por eso se produce el flat slab. O sea, no es la única razón, pero es uno de los mecanismos más importantes. ¿Ya? Entonces, ahí está la expresión para P1. P1 es menos, o sea, puedo despejar aquí P1, que sería la fuerza de empuje dividido por 2, negativo. Y bueno, también gracias a la succión que se produce esta inestabilidad gravitacional. Si no, se podría desarrollar el domo.
Entonces, ya encontré P1, o sea, bueno, el P1, aquí está en el fondo, es todo esto, es todo eso. Entonces lo puedo reemplazar en esta ecuación, no en esta, en esta, ahí reemplazo el P1 y despejo W, que es lo que estaba buscando todo este tiempo. Despejo W y me va a dar que W, bueno, se relaciona así, así, toda esta expresión. Y bueno, de aquí puedo despejar a 1, en el fondo, puedo despejar a 1 y lo reemplazo en esta ecuación que la tenía de antes. Si ustedes se acuerdan, si voy atrás, esa ecuación estaba acá. Ahí estaba, ahí. Entonces ese A1 ya lo encontré, lo reemplazo aquí y ahora sí tengo una ecuación diferencial para W, que es la siguiente, que es W de t, W de t, bueno, igual a eso, el A1 sale de acá y me queda esto. Y esto es tan grande la expresión que tengo que ocupar una función f, que es una función de lambda y de b, que es todo esto. Es toda esta expresión. Por aquí tengo una función para w, una ecuación diferencial simple de w a de t en igual 0 es igual a todas esas constantes, porque al final la función f es una función que tiene constantes, y por W. Entonces puedo pasar dividiendo W para la izquierda, el tiempo para la derecha, integro, me queda una exponencial, ¿cierto? O sea, me queda un logaritmo, aplico exponenciales, y finalmente la solución final es esta, ¿cierto? Es una función W de t, que es una cierta constante, una cierta amplitud, W0, por una exponencial por t, dividido por una constante, t sub a, que es el tiempo de crecimiento. Y T sub A es toda esa expresión que está ahí. Es igual a 4 veces la viscosidad dividido por el contraste de densidad, por G, por B, que es el espesor de la capa, y 1 dividido por la función, que es toda esta función, que depende de B, lambda, y eso nomás. Eso, si se dan cuenta, B y lambda es meramente una cosa geométrica. B el espesor de la capa y lambda es el ancho de la capa. ¿Ustedes conocen lo que es la razón de aspecto? O sea, ustedes han escuchado eso. De hecho, cuando ustedes ven tele, pueden elegir la razón de aspecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que es eso? No sé si estoy en lo cierto, pero es como la proporción entre las dimensiones, ¿no? ¿O Claro, está mal? si quiero ver la tele más horizontal o más vertical, ¿cierto? Es una razón 1 a, o sea, si es 1 a 1 es como cuadrado, ¿cierto? Si es 1 a 2 es como más el doble de ancho que con respecto a la vertical. Y así, esa es la razón de aspecto, ¿cierto? Bueno, 2pi b lambda es la razón de aspecto. O sea, tiene que ver como es la proporción, ¿sí? Es la razón, proporción del rectángulo. Qué tan alargado el rectángulo, o qué tan vertical, o qué tan cuadrado. Es meramente una proporción. Bueno, eso ahí está el f, pero una función bien complicada. Y es el tiempo característico. Ahora, ahí está resuelto el problema, pero ahí, como está escrito, hay que ver cómo es el tiempo de crecimiento. Si es rápido, es lento, eh, si efectivamente se forma el domo o no. Y al ver esto, vemos que, eh, bueno, aquí hay varias formas de verlo. Una opción sería hacer una aproximación para longitudes de onda grandes, ¿ya? Y podemos tomar,
podemos hacer una aproximación de Taylor, las aproximaciones de primer orden, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando hacen una función en torno a cero, de primer orden. Ustedes hacen f de x igual a f de 0 más la derivada en 0 por x, ¿cierto? Eso sería la aproximación de primer orden. Podemos hacer lo mismo acá para lambda grande, es decir, hacemos que 1 sobre lambda sea chico. Eso es lo mismo que decir que lambda sea grande. Entonces, tomamos esta función f y hacemos que 1 sobre lambda sea 0, cercano a 0. Entonces podemos aproximar esta función en torno a 0 cuando lambda es grande, o sea, 1 sobre lambda es 0, y nos queda esto. ¿Ya? Entonces el tiempo de crecimiento para longitudes de onda grande vale todo esto. Vale este tiempo. ¿Ya? 24 eta, contraste de densidad, GB, y esta expresión. Y si hacemos la cosa al revés, es decir, cuando lambda es pequeño, hacemos esto como la función correcta. En vez de hacerlo el anterior lo hice 1 sobre lambda, esto lo hacemos sobre lambda, hacemos el Taylor, y nos va a quedar que el tiempo de crecimiento es 4 eta, contraste de densidad por G por B, por 2 pi B lambda. Claro, entonces queda al revés acá y acá aparece un cuadrado. Bueno, esos son dos tiempos característicos que son aproximaciones. Este es un análisis, ¿ya? Este es el valor exacto, y estas son aproximaciones para lambda grandes, y esto es para lambda pequeños. La cosa es que si esto es positivo o negativo, o mejor dicho, olvídense de esto, este que está acá y este que está acá. El primero, ¿esto es positivo o negativo el tiempo de relajación? Positivo. Positivo, ¿por qué? El contraste de densidad es positivo. Pero el contraste de densidad es positivo. Entonces, solamente si ρ1 es mayor que ρ2, esto es positivo. Es decir, y si esto es positivo, tengo una exponencial positiva, y la exponencial positiva crece, y acá está el tiempo de relajamiento, de relajación es mayor que 0 y es inestable. Inestable desde el punto de vista gravitacionalmente hablando, y esto se evoluciona y se forma un domo que crece y crece y crece. Pero podría pasar que la densidad sea al revés, que sea la de arriba menor que la de abajo, y en ese caso tendríamos un contraste de densidad negativo, y este tiempo sería negativo, y esto sería negativo acá, el tiempo, y esto tendría a 0 en mucho tiempo. Entonces ahí se vuelve estable. ¿Ya? Si tengo el caso contrario, el tiempo va a ser negativo y sería estable. O sea, se va a hacer estable, o sea, tender a 0 el domo. O sea, no va a haber domo en el fondo. ¿Ya? No va a haber domo, que es el caso que no interesa. Entonces, en el caso inestable, eh, podemos tener varios tipos de domo. Podemos tener un domo vertical o más horizontal. Por eso es importante la razón de aspecto. Y una pregunta es, ¿cuál es el domo que se forma más rápido? ¿Ya? Entonces, habría que optimizar el tiempo de crecimiento de sub A, de modo de que, o minimizar, ¿cierto? Eso significa más rápido, minimizar el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el domo que se forma más rápido o a menor tiempo? Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que tomar el tiempo T sub A y derivarlo con respecto a lambda, o lambda, o podemos definir la variable de lambda dividido por B, que sería la razón de aspecto, ¿ya? En realidad lo que se hace es se define la variable 2pi b lambda, ¿ya? Hacemos 2pi b dividido por lambda igual u, o igual, qué sé yo, no sé, cualquier variable, r, igual r, y definimos esa variable y derivamos con respecto a eso. ¿Por qué se hace así? Porque esto es adimensional y además es la razón de aspecto, ¿ya? Entonces, hacemos Profe, eso, ¿sí? disculpe, es que me surgió como una duda. El lambda, no sé si estoy bien, es como la longitud de onda del
como de la parte horizontal del lugar. Así si no está dibujado la primera parte, pero el lambda es el ancho de la capa. Ah, ya, ya. Sí, no lo dibujó en el libro. El ancho de la capa. Entonces, 2πb, 2πb, se pone un pi por una cosa geométrica. Entonces, 2b por pi dividido por lambda es la razón de aspecto. ¿Ya? Es como una proporción horizontal dividido por vertical. Es como la escala. Entonces, si optimizamos el tiempo, tomamos esta función, la derivamos con respecto al tiempo, o sea, la derivamos con respecto a 2πb lambda y volamos a 0, vamos a obtener que el tiempo más pequeño o mínimo se alcanza con una relación de aspecto es cuando lambda es igual a 2,568 veces b. ¿Ya? Si tuviera una capa que tenga que su ancho es 2,568 por veces el espesor, en ese caso se va a formar el domo más rápido. Eso es lo que está diciendo. Y el tiempo más rápido va a ser ese, va a ser o el tiempo más chico, más corto, optimizado va a ser 13,04 veces eta, la viscosidad, por el contraste dividido por el contraste de densidad por G por B. ¿Ya? Ese sería el tiempo más pequeño. Ahora, si lo ven ahí, si se dan cuenta, a mayor viscosidad, mayor tiempo. ¿Tiene sentido? Más tiempo de formación. Sí, Sí, porque es más viscoso, ¿cierto? Y a medida que el contraste de densidad es más pequeño, también el tiempo es mayor. ¿Tiene sentido? Si las diferencias de densidades es muy poca, es decir, las capas son muy parecidas, se va a tardar más o menos en formarse el domo. si la diferencia es grande, se va a demorar. Claro, eh, la respuesta está ahí algebraicamente, pero si nos hubiéramos resultado y lo imaginamos físicamente, a mayor contraste de densidad, es más rápido la formación. Es decir, en menos tiempo. Porque son distintos y hay más fuerza de empuje, evoluciona más rápido. Pero si las densidades son parecidas, no hay mucha diferencia, entonces va a ser lento, lento, lento. Y eso es lo que dice la ecuación también acá, ¿cierto? Entonces, si el contraste de densidad es pequeño, el tiempo de crecimiento va a ser mayor. Aquí hay un domo, por ejemplo, de sal, que rompe todos los estratos de una capa sedimentaria. Ya, bastante vertical este domo. Pero bueno, depende de la escala del dibujo. Ahora, si lo vemos esto en gráfico, aquí tendríamos el tiempo de crecimiento multiplicado por una constante probablemente para que sea adimensional. Eso le gusta al Torcotten-Schubert. Claro, el tiempo de relajación, de crecimiento T sub A multiplicado por una constante que es esta y que es adimensional y dividido, o sea, en función de la razón de aspecto. Y la cosa tiene una forma así, como una parábola asimétrica, en donde el tiempo mínimo va a estar acá, y eso se alcanza con un valor de 2,568. ¿Ya? Bueno, en realidad hay que ser bien o es cuando lambda es igual a eso, ¿ya? Ya habría que hacer aquí el punto y hacerlo igual a 2 pi b lambda, pero es cuando ocurre eso.
Ese es el mínimo. Pero también puede seguir otra geometría, otra relación entre B y lambda, vamos a tener tiempos más altos, tanto para acá como para acá. Pero ese es el mínimo. ¿Ya? Podemos ponerle número a esta cuestión. Podemos ponerle B, una capa de espesor de 20 metros. Por ejemplo, un diapiro granítico. Una densidad, el contraste de densidad va a ser 0,2 gramos por centímetro cúbico entre la sal y el granítico. La viscosidad es de ese orden de la sal, 10 elevado a 21, 10 elevado a 22 was. Y para ese rango de viscosidad, ¿cierto? Mayor viscosidad, más tiempo, tenemos que la formación del diapiro es entre 1 y 10 millones de años. Rápido o lento, eso va a depender de la, de la perspectiva. Geológicamente no es tan lento, pero eso es la velocidad con que se forma un diapiro. ¿Ya? Entonces esto va a tardar 1 millón de años o 10 millones de años en formarse, en romper todas las capas, porque primero, bueno, se empieza a evolucionar, empieza a romper, evolucionar y, bueno, y como decía, depende mucho de la geometría, del espesor B acá, del lambda, de la base, esto, ¿ya? Del ancho de la. Esto es como una pluma, ¿cierto? Se puede ver como una pluma. Esto lo vamos a ver después también para la convección en el manto. Es muy parecido. También tenemos inestabilidad gravitacional. Ya, entonces ahí terminamos el problema del diapiro. Después vamos a seguir con convección en el manto o flujo de esquina. Bueno, ¿alguna pregunta de esto o de la tarea? Profe, a mí me surgió una pregunta con algo que dijo en ¿De, la de- clase. de esto? Sí, de esto, sí, que mencionó en algún momento lo del flat slab, de que esta Ah, succión era como un motivo más o menos importante. ¿Qué otros como mecanismos podrían relacionarse a eso? claro. Cuando que tengo aquí el flat slab, son dos cosas importantes. Una es la flotabilidad de la placa, en el sentido de que si una placa más joven, entonces es menos densa, por lo tanto más flotante o menos pesada. Las placas más pesadas, más viejas, tienen un ángulo de subducción bastante empinado, bastante alto. Entonces, una es la edad, o sea, la edad de la litosfera. ¿Qué tan vieja es? ¿Qué- mientras más vieja, más pesada. Y lo otro es la succión, ¿cierto? Porque al final la succión va en contra de la gravedad, entonces aquí hay que hacer un equilibrio, un balance entre la succión y la gravedad, o el peso del slab. ¿Ya? Entonces, tenemos esos dos factores, el balance entre la succión y el slab, y el peso del slab. Otra cosa que también influye es cuando si tenemos una dorsal, esa dorsal hace que tenga una capa cortical más gruesa, y como tengo una corteza más gruesa, la corteza más gruesa es más liviana que el manto, entonces eso le hace que su peso promedio disminuya y también gana flotabilidad. Entonces tenemos la influencia de las dorsales, también influyen, pero la principal, o sea, la más principal, la primera es la succión, según los estudios, los últimos estudios. Hace 20 años se pensaba que era al revés, que lo más importante era el peso. Pero si no hubiera succión, la subducción no sería así, no sería oblicua, sería vertical. Sería vertical, ¿ya? Y siempre es oblicua o horizontal.
u horizontal. Entonces, cuando es horizontal es cuando la succión es aún más fuerte. ¿Ya? Y eso ocurre en Chile central, entre Santiago y Copiapó. También ocurre en Perú, también ocurre en Ecuador. Eh, ¿Alguien hizo el curso geofísica, no, geodinámica de emergencia chileno? No, yo no, al menos no. Bueno, ese curso se va a dar el próximo semestre y ahí se ve todo eso del Flash Lab, desde el punto de vista más tectónico, no físico matemático como este curso. ¿Ya? Se ven todas las cosas con los datos, o sea, con los papers ya publicados, con los diagramas y parámetros ya resueltos y todo eso. ¿Ya? Sí, sí. Ahí se ven todos estos temas de Flash Lab y de subducción. Pero te quedó más claro, ¿no? Sí, sí, es que me imaginaba lo de la edad, pero como que, no sé, en el sur igual la placa es más joven y no hay flat slab, entonces por eso me surgió la Sí, pregunta. sí, entonces es por eso, es porque en el sur, claro, el buen contraejemplo, en el sur la edad es más joven y la succión es normal. Y es porque la succión probablemente es menor. Entonces, si la succión aumenta o disminuye, eso hace que haya flat slab. De hecho, también se ha encontrado que la succión aumenta donde las montañas son más altas. Por ejemplo, en la Concagua, ahí tenemos una montaña alta, o en Ojos del Salado, justo, montañas altas, y mientras más altas las montañas, tenemos mayor succión. No se sabe por qué, pero eso se ha observado. Y en el sur las montañas son más bajas porque la erosión climática hace que todas las montañas se erosionen, sea una profundidad bastante menor que en el norte o que en el centro de Chile. Y también el acortamiento es menor en el sur, entonces eh, hay menos succión y no hay flat slab en el sur, excepto en el punto triple. Ahí hay un caso especial, pero una dorsal oceánica, así que una anomalía. Bacán, gracias, profe. Bueno, tratan de tener preguntas para el auxiliar mañana de la tarea. Y, y eso, pues, que le vaya bien con la tarea. Gracias, chao, que estén Chao, bien. chao.